Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo la presentación que traje hoy. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a sacar el máximo provecho de nuestro proceso de vibe coding. Ahí seguramente ustedes han escuchado, ya tiene un rato, algunos años sonando lo de prompt engineer, que no es más que estas personas que se forman para escribir, que generalmente son ingenieros, para escribir buenos prompts, para escribir prompts que a su vez sirven para entrenar a los modelos de inteligencia artificial. Y hace, si acaso, unos 2 o 3 meses, ha estado también sonando mucho el término de context engineer, que a diferencia del prompt engineer, que como lo vamos a ver ahorita, que se centra en generar las mejores instrucciones posibles, el context engineer lo que se encarga es de identificar cuál es el contexto correcto que necesita el modelo de IA para poder entregar el mejor resultado posible. Una de las cosas que que más cuesta cuando estamos haciendo vibe coding es saber cuál es el contexto correcto o cuál es la cantidad de contexto que necesitamos entregarle al modelo para que entienda lo que nosotros queremos hacer. A diferencia de los lenguajes de programaciones tradicionales que son determinísticos, es decir, siempre que programamos con una función vamos a obtener el mismo resultado. Cuando programamos con IA, lo que estamos haciendo es, estamos programando con modelos generativos. Es decir, que cada prompt puede generar un resultado diferente, a diferencia de la programación tradicional. Entonces, como es generativo, el contexto es útil, es valioso, forma parte importante del proceso de programación. Entonces, bueno, para atender una de los problemas o de los issues más comunes durante los procesos de vibe coding, vamos a hablar ahorita vamos a poner esto un poquito más. Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a revisar el primer caso, que es cuando el prompt falla. Y cuando me refiero a cuando el prompt falla, es que ustedes meten una instrucción y aparentemente el modelo de IA, sea el que sea, si estén trabajando con Lovable, estén trabajando con Bol, con V0, con Repli, con cualquiera, pareciera que hizo lo que le dio la gana y no hizo lo que ustedes querían o si hizo algo, pero hizo algo completamente diferente. Entonces aquí, básicamente, cada vez que ustedes ingresen un prompt dentro de un modelo, dentro de la app de Bycoding que estén usando, van a tener dos posibles escenarios. Por un lado, está un escenario que es que el modelo de IA cometió un error. Y eso es normal. Los modelos de IA cometen errores y con bastante frecuencia. Entonces, cuando lo que ocurre es eso, que el modelo de IA cometió un error, entonces hay un camino posible. Bueno, tenemos que revisar cuál es el enfoque que nosotros estamos usando para entregarle las instrucciones. Por lo general, falla porque no nos entiende, o porque dentro de su proceso de programación, todos los modelos de IA han sido programados. ¿Ok? Dentro del proceso de programación o entrenamiento no comprende la instrucción que le estamos dando. Entonces, por lo general, el camino a seguir para corregir ese tipo de prompts es simplificar. Lo que tenemos que, si nuestro prompt estaba muy complejo o difícil de entender para el modelo de IA, nosotros lo que tenemos que hacer entonces es reducir esa complejidad. Un, como un concepto o una idea que a mí me gusta usar mucho es que ustedes piensen en el modelo de IA que estén usando, cualquiera sea, piensen en él como un desarrollador junior. Por lo tanto, como es un desarrollador junior, no va a entender ni tiene todas las competencias que un desarrollador profesional. Entonces, por lo tanto, necesitamos explicarle tan claro como sea posible. Por lo general, cuando simplificamos, vamos a poder entonces corregir muchos de los problemas. Pero hay veces que el problema
el prompt falla, no porque la IA cometió un error, sino porque el error lo cometimos nosotros. Entonces, bueno, cuando lo cometimos nosotros, generalmente puede ocurrir por tres escenarios posibles. El primero es información insuficiente, el segundo es información irrelevante y el tercero es información incomprensible. Y aquí siempre tenemos que mirarnos nosotros, porque nosotros somos los que estamos generando en ese momento la información y esa información es contexto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando lo que estamos haciendo es entregando información insuficiente. Y aquí les traigo un ejemplo que vamos a estar trabajando hoy. Información suficiente significa escribir un prompt tan corto, tan vago, tan vacío de propósito, de contenido como quiero que diseñes por mí un CRM para mi agencia de diseño web. Y todos hemos pasado por ahí, todos hemos en algún momento le hemos dicho, bueno, quiero que me diseñes la landing page para mi negocio. Y simplemente eso es lo único que le entregamos. Entonces, bueno, imagínense las posibilidades de lo que él puede entregar. Eh, una de las cosas que ocurre con todos los modelos de IA es que ellos siempre van a tratar de ayudarnos, siempre van a saltar a buscar una respuesta y hacer el trabajo que le estamos pidiendo. El problema es que si lo que le estamos entregando es una información tan vaga como esta, lo que nos va a entregar no se va, ni siquiera va a estar cerca de lo que queremos. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que tenemos que empezar a corregir a partir de hoy. No podemos usar este tipo de instrucciones si lo que queremos es obtener un resultado preciso y exacto. La segunda parte tiene que ver con información irrelevante. Y aquí les voy a compartir en unos minutos un estudio interesante cuando tengan tiempo y quieran profundizar. Esto ocurre muchas veces cuando estamos ingresando prompts, sobre todo prompts que son muy largos. Si algunos de ustedes, bueno, sí, varios de ustedes ya han estado en las clases anteriores, han visto que una de las cosas que yo más promuevo es el uso de los PRD, de los Product Requirement Documents, que son estos documentos largos, a veces que pueden tener 5, 6, 8 páginas, que tienen un montón de información. Entonces, bueno, hay veces que en esos PRD hay información como la que está aquí en verde, que es información que es irrelevante. Esto es lo que se llama, y hay gente que lo ha estudiado para los modelos de LLM, que es identificar la aguja en el pajar. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la pregunta inicial fue, bueno, ¿cuál es el mejor consejo de escritura que has recibido de un compañero de clase? Entonces, bueno, hay un montón de información aquí que es irrelevante, otro montón de información que es irrelevante, y aquí está la respuesta. El mejor consejo que he recibido de un compañero de clase es escribir todas las semanas. Eso es lo que puede ocurrir dentro de nuestros PRD o dentro de nuestros prompts. Tienen un montón de información que dificulta que el LLM, que es V0, que Lovable, Bol o Replit, puedan identificar exactamente cuál es la información valiosa. Y no nada más información irrelevante. Hay veces que hay información que se llama información distractora, que es lo que más o menos se parece a la información original, pero no es. Entonces el LM dice, bueno, ¿a qué debería prestarle atención? ¿Le presto atención a esta información o le presto información a esto o a esto? Entonces, bueno, nosotros tenemos que a partir de hoy procurar construir mejores instrucciones, mejores prompts, mejores PRD para que los modelos puedan funcionar mejor. Y aquí les traigo el estudio. Esto es bastante técnico, sin embargo, se los voy a dejar aquí en el chat. Si en algún momento del fin de semana quieren, hola Joana, bienvenida. Quieren revisar esto, es súper interesante. Aquí está ese modelo. Fíjense cómo, déjenme buscarles aquí. ¿Dónde está? Ok, aquí. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ajá, por lo menos vamos a fijarnos en esta gráfica que está aquí al principio. Fíjense cómo la línea azul es cuando no hay
ningún distractor. Esto que está aquí es la precisión de la respuesta. ¿Qué tan preciso es ejecutando el modelo de IA, la pregunta o la instrucción o el prompt que yo le di? Aquí es un 100% y aquí abajo es un 0%. Cuando el prompt es bueno, no contiene ningún distractor, es la línea azul. Fíjense cómo se mantiene cerca del 100% de precisión, es decir, ejecuta correctamente lo que yo quiero hacer. Aquí abajo, esto significa 10 a la 3 a la 4 es la extensión del prompt. Mientras el prompt es más grande, bueno, va a reducirse entonces la precisión de la respuesta. Entonces, bueno, pero con el azul se mantiene bastante bien. Pero fíjense, por ejemplo, la línea amarilla, cuando ya tiene un distractor, cae bastante a lo largo de los diferentes prompts. Y cuando tiene cuatro distractores, fíjense cómo se va al piso. De hecho, aquí llega a un mínimo de un 30% de precisión. Entonces, bueno, cuando ustedes estén entregando instrucciones al modelo que estén usando y esa instrucción no está generando los resultados que ustedes quieren, sino que está generando algo completamente diferente, lo primero que tienen que ver, que tienen que preguntarse es, ok, estoy escribiendo bien el prompt, estoy entregando el prompt libre de distractores o por el contrario estoy entregándoles un montón de información que no va a usar para nada. Entonces, bueno, esa es la primera cosa que ustedes tienen que validar para entonces reescribir el prompt para que el modelo de IA les pueda entregar mejores resultados. Ok, entonces, y por último, entonces tendríamos información incomprensible. Información incomprensible es información que no es clara, que no está escrita de una forma que el modelo del LLM pueda entender. Quizás sí sea información que es valiosa, información relevante, pero está escrita de una forma que no puede comprenderlo. Entonces, bueno, estos son los tres posibles errores, cosas que todos cometemos. A mí me pasa esto cada vez que estoy haciendo bytecoding y es un recordatorio de que cuando el modelo no está respondiendo bien, bueno, necesito entonces validar cómo estoy generando los prompts durante el proceso. Ok, entonces habíamos empezado aquí hablando de Context Engineer y de Prompt Engineer. Si bien estas son palabras súper técnicas, vamos a aterrizarlas y traernos a nuestro proceso de bytecoding lo que realmente necesitamos entender. Entonces, bueno, lo primero tiene que ver con esta palabra que se llama contexto. ¿Qué significa cuando estamos hablando, cuando decimos contexto en términos de bytecoding, en términos de IA? ¿Qué representa exactamente? Bueno, hay dos términos que podemos asociar al contexto. El primero el primero es lo que se llama la ventana de contexto o context window. Todos los modelos de IA tienen una ventana de contexto y ya lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, pero para entender esto, aquí traje un concepto lo más simple posible. La ventana de contexto en cualquier modelo de LLM es la cantidad máxima de texto medido en tokens, porque los modelos de LLM lo que comprenden, lo que tienen son tokens que el modelo puede leer, considerar y recordar al mismo tiempo para generar una respuesta coherente. La ventana de contexto funciona como una memoria temporal de IA. Marca el límite de cuánta información previa en esa conversación, ya sea la conversación, documento, instrucciones, puede tener en cuenta para responder correctamente. Si la información a procesar es mayor que la ventana de contexto, el modelo olvida lo más antiguo para dar cabida a lo nuevo. Y eso es algo que a mí me pasa con frecuencia, seguramente a ustedes también les ha pasado, que es que a medida que ustedes van chateando, escribiendo, generando prompts, conversando, parece que el modelo empezara, primero se le empiezan a olvidar cosas que habíamos hablado hace rato. Segundo, se empieza a poner como medio tonto, no comprende inclusive las instrucciones más simples posibles. Eso lo que pasa es que lo que ocurre allí en esos casos es que estamos llegando ya
al límite de la ventana de contexto. Y aquí yo les traje este gráfico que está aquí abajo, que es súper interesante, que nos muestra cuál es el límite de la ventana de contexto de muchos de los, o de varios de los modelos más comunes. Por ejemplo, el de Claude Sonnet 4 son 200.000 tokens, el de Opus son 200.000 tokens, el de O3 son 200.000 tokens y uno de los más grandes en este momento es Gemini 2.5 Pro que tiene 1 millón de tokens. Entonces, por ejemplo, ustedes que han asistido a las clases pasada me han visto aquí, por ejemplo, cuando usamos ahí estudio y empezamos a escribir, fíjense que, déjenme poner esto un poquito más grande, fíjense que aquí a mano derecha aparece 1.048.000, esta es la cantidad de tokens, esta es la ventana. Entonces, bueno, ¿cómo se consumen estos tokens? Cuando ustedes empiezan a escribir una instrucción, quiero que me un PRD un, para diseñar un CRM. Bueno, ustedes a medida que empiezan aquí a generar, a escribir, a generar instrucciones, etcétera, esto empieza a contar en el contador de los tokens. Entonces, bueno, pero a medida que este contador va incrementándose, entonces nosotros usamos más tokens, el LLM tiene que hacer más instrucciones y con el tiempo empieza a decaer el desempeño. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nos vamos a estar encontrando cuando estamos haciendo bytecoding. Coding. Yo ahí cuando he llegado ya al límite de la ventana de contexto, por ejemplo, siempre les va a decir que abran un chat nuevo. Yo a veces cuando siento que el modelo ya está de verdad muy tonto y no consigo otra palabra mejor para decirlo, lo que hago es crear una nueva ventana para refrescar ese contexto. No me gusta por lo general llevarlo al límite y cuando estamos programando, por ejemplo, en Lavable, Lavable usa Sonnet y Opus detrás. Visiro usa un mix de varios modelos, no dicen exactamente cuál es el modelo que están usando. Entonces, bueno, yo lo que hago es abrir un nuevo chat para refrescar el contexto y ustedes van a notar cómo el modelo empieza a funcionar mejor. Entonces, bueno, este es uno de los de la- de, del significado de contexto, pero tenemos otro que es aún más interesante para nosotros o para nosotros durante los procesos de bytecoding y tiene que ver con contexto también es toda la información adicional que nosotros le entregamos al modelo de IA para que pueda ejecutar su trabajo correctamente. Los que ya han estado haciendo bytecoding o han estado en las clases anteriores han visto que por lo general yo agarro un screenshot de una landing page o de un sitio web que me gusta y se lo pego o de repente le pego el código, un screenshot del código dentro del chat. Toda la información adicional al prompt, a la instrucción, todo eso es contexto. Entonces, cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de documentación, cuando hablamos de los errores, los snippets de código, que son estos pedazos, secciones de código que podemos importar de otra página y pegarla directamente dentro del modelo, todo eso es contexto. Como les dije hace unos minutos, los modelos, como esto es programación con IA, programación generativa, los modelos necesitan tener un montón de contexto para poder ejecutar un mejor resultado. Entonces, bueno, esto es algo que yo les invito a que empiecen a usar mucho más de esto dentro de sus procesos de vibe coding, porque les va a generar mejores resultados. Entonces, bueno, si seguimos avanzando, ahí, cuando pensamos en términos de un context engineer, lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy para su proceso de vibe coding es, básicamente, necesitan estar atentos a tres cosas cuando estén generando prompt. Primero, o cuando estén diseñando cualquier tipo de aplicación, una landing page, una app, lo que sea. Primero, ¿estoy generando el contexto suficiente o me estoy quedando corto? Así como, por ejemplo, cuando vimos arriba que lo que le pusimos fue
el prompt de una línea, quiero que me crees un CRM y ahí le estoy dando contexto cero. ¿Ok? Esa sería, esa sería la primera buena práctica. La segunda, el contexto que estoy entregándole es relevante o estoy generando un montón de palabras, un montón de ruido que básicamente lo que va a hacer es que lo que va a hacer es que consuma un montón de tokens y por supuesto no va a entender lo que tiene que hacer. Y la tercera, estoy entregándole ese contexto de una forma que pueda comprenderlo, de una forma que pueda entenderlo para ejecutar correctamente. Entonces, bueno, estas son las tres cosas que necesitamos incorporar. Pero bueno, vamos a aterrizar esto aún más y vamos a verlo ya en la práctica, porque al final quiero que ustedes se lleven esto y lo empiecen a aplicar hoy mismo a sus procesos. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos, buenos ejemplos de contexto? Primero, si entregamos un mejor PRD, estamos entregando un mejor contexto. Entonces, ¿qué significa un mejor PRD? Por ejemplo, que el PRD sea conciso, concreto y en un lenguaje que un desarrollador junior pueda entender. Si yo puedo en un PRD de 4 páginas explicar lo mismo o lo esencial versus un PRD de 10 páginas, el de 4 es mejor. El de 4 es conciso, es claro, tiene menos información relevante. Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar y ya ahorita les voy a dar un par de tácticas de cómo vamos a hacer esos PRD más concisos. Un PRD también no debe incluir nunca los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque por lo general los lenguajes de programación, los frameworks, es decir, cuando hablo de lenguaje de programación es que si React o Python o JavaScript, etcétera, cualquiera de esos lenguajes, no debemos incluirlos en los PRD. ¿Por qué? Porque el PRD tiene que ser, perdón, cada una de estas plataformas, Lovable, Bolt, Zero, utiliza lenguajes de programación diferentes. Entonces, si nosotros incluimos en el PRD el lenguaje de programación y Lovable, vamos a suponer que estemos programando con Lovable, no tiene ese lenguaje de programación dentro de su stack, estamos generando información irrelevante para él, lo que estamos haciendo es confundiéndolo y además estamos gastando tokens. Em, otra cosa que, por ejemplo, yo no les había comentado hasta ahorita en las clases anteriores es que el mejor PRD es el que está adaptado a la plataforma. Y hoy vamos a empezar, hoy vamos a aprender en unos minutos cómo vamos a empezar a generar PRD para usar en Lovable o para usar en vZero o para usar en Replit o cualquier herramienta que ustedes quieran. Y por supuesto, es importante que adoptemos la filosofía de que el PRD no es un punto de partida, no es un destino, es simplemente nuestro punto de partida. No podemos aspirar a que el PRD nos genere ya el 100% de la aplicación o el sitio web listo y no tengamos que hacer más nada, porque eso lo que va a hacer es cada vez que sean PRDs más grandes y cuando son más grandes consumen más de la ventana de contexto y por supuesto tienden más a equivocarse. Entonces, bueno, eso sería a nivel de los PRD. Otro buen ejemplo es que cuando estemos escribiendo nuestros prompts, empecemos a usar o incorporemos, ¿no? Incorporemos vocabulario que pertenece a lo que es desarrollo web, a lo, desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos que un texto esté más separado de otro elemento, nosotros podríamos simplemente decirle, bueno, quiero que separe este título de este otro contenido, pero eso es difícil de que el modelo de IA lo pueda comprender. En cambio, si nosotros empezamos a usar terminología como por ejemplo padding, le decimos, bueno, quiero que aumentes el padding del texto, eso lo va a comprender perfectamente el modelo para decirle padding son los márgenes o las distancias internas dentro del contenedor que contiene al texto. Padding son los márgenes internos y, por ejemplo, margin son los márgenes externos. Entonces, bueno, cuando empezamos a manejar estos términos, o también términos como border radius, que es el borde de todos de todos, por ejemplo, esto que está aquí tiene un border radius de cero, es decir, porque no tiene ningún, no es redondo, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, cuando empezamos a incorporar dentro de nuestro lenguaje
estos términos y empezamos a hablarle al modelo en esos términos, nos va a entender, pero muchísimo más rápido y mejor que usar lenguaje que no es específico. Otra cosa que también ya lo hemos visto, entonces, bueno, usar imágenes, tantas imágenes como sea posible. De hecho, Lovable, si ustedes se meten dentro de la documentación oficial, dentro del sitio, ellos dicen, ellos mismos dicen, el modelo va a entender mejor y más rápido si ustedes le comparten una imagen de lo que quieren hacer versus explicar únicamente con prompts. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esto que los modelos están entrenados para comprender y leer mucho mejor las imágenes, entonces para entregarles screenshots. Esto no nada más screenshots que podamos usar, por ejemplo, de otra aplicación que nos gusta, de otro sitio web que queremos inspirarnos. Esto también aplica, por ejemplo, si tenemos un diseño, algo en Figma, entonces podemos tomar un screenshot de Figma y entonces traer de lo que ya queremos ver final, como diseño final, y traernos entonces eso para nuestro modelo. Otra cosa que también podemos usar, otro ejemplo de contexto, es usar emociones. Los modelos están bien entrenados para comprender cuando nosotros, por ejemplo, le decimos, bueno, quiero que te inspire en el diseño de Apple o en el diseño de Nike o en la vibra de esta página web si la marca es conocida o la marca o el tipo de diseño es suficientemente conocida, nosotros le podemos decir, bueno, podemos hablar de diseño minimalista o diseño brutalista o glasomorfismo, podemos usar los decenas o cientos de estilos de diseño, podemos usar emociones en los prompts y eso va a ayudar a que comprenda también, va a guiar la respuesta. También podemos usar cuando generemos los errores, yo he visto que la mayoría de la gente cuando va a entregar feedback sobre los errores únicamente escribe o trata de describir cuál es el error. Yo también lo hacía mucho al principio, pero me di cuenta que es mucho mejor agarrar el screenshot del error y pegarlo directamente en el chat. Es decir, ni siquiera explico el error. El modelo es suficientemente inteligente para leer cuál es el error y corregirlo. Y por último, que lo hemos hablado en las clases anteriores, esto también es contexto. Cuando nosotros usamos snippets, fragmentos de código, por ejemplo, si esta página que la hemos visto antes, que es una librería donde hay un montón de elementos que nosotros podemos copiar, directamente copiar el código y llevárnoslos para nuestro proyecto, esto también es contexto. Esto lo que nos costaría 10 prompts para explicar algo, si encontramos esa misma sección que nos gusta aquí y nos copiamos el código, se convierte entonces en un solo prompt. Entonces, bueno, todos estos son ejemplos prácticos de cómo el contexto nos puede ayudar a que el proceso sea más rápido, a que el modelo del LLM genere resultados que se acercan más a los que queremos construir y por supuesto también nos van a ayudar a ahorrar crédito, que es una de las cosas que con más frecuencia escucho. Se me acabó y ya he tenido que recargar 3 veces este mes Lavable de 25 en 25 y todavía no avanzo. Bueno, con esto podemos reducir eso. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Entonces, hasta ahora ya hemos visto que hay dos enfoques, Prompt Engineer y Context Engineer. Necesitamos los dos para ser unos buenos bytecoders. En la parte de Prompt Engineer lo que necesitamos es que, bueno, manejar las técnicas básicas de prompting. Los que me siguen, bueno, creo que todos me siguen en LinkedIn. Estoy generando un montón de contenido sobre cómo crear mejores prompts, cómo escribir prompts que son más precisos. Entonces, bueno, todas esas técnicas para escribir el prompt, la instrucción, las vamos a necesitar. También necesitamos que esos prompts sean cada vez más claros, más concretos. Eso va a ayudar al modelo. Y al final
lo que más nos va a importar es, bueno, la calidad de la instrucción que estoy generando. Eso desde el punto de vista de Prompt Engineer. Desde el punto de vista de Context Engineer, que es lo que estamos viendo nuevo hoy, entonces, bueno, tenemos que pensar en términos de toda la información que necesitamos incorporar. Por lo general, esto es información que vamos a recabar, que vamos a recolectar antes de comenzar el proyecto. Ya ahorita vamos a ver parte de ese proceso, pero hay un proceso de preparación, sobre todo cuando lo que queremos no es experimentar, sino que queremos construir una aplicación de verdad, verdad, un proyecto, un sitio web para nosotros, para un cliente o una app que le queremos dedicar un montón de tiempo. Entonces, bueno, hay una preparación que implica recoger información. Cuando hablamos de Context Engineering, entonces, bueno, estamos hablando de todo el contenido que ya vimos, imágenes, documentación, snippet, errores, etcétera. Y por último, determinar la cantidad de contexto que vamos a usar, porque, a ver, usar tres imágenes es mejor que usar una imagen. Usar una imagen es mejor que no usar ninguna, pero usar 25 imágenes de contexto no es mejor que usar 5. Ahí estaríamos yendo ya hacia lo que es, hacia lo que es información que es irrelevante, que va a confundir al modelo en programación. Entonces, saber definir la cantidad exacta de contexto también es muy valioso cuando estamos haciendo bytecoding. ¿Cuál es la mentalidad que yo quiero que nos llevemos hoy? La mentalidad de un context engineer. Bueno, de un context engineer, correcto. Cada vez que nosotros entreguemos un nuevo prompt al LLM, vamos a obtener dos resultados. Por una parte, puede que ese resultado es que sí funcionó y generó exactamente el cambio o generó la instrucción fue ejecutada con precisión. Entonces, cuando es ejecutada con precisión, simplemente, bueno, esa nueva característica la vemos, ya aparece dentro del producto que estamos construyendo, generamos un segundo prompt y así sucesivamente. A mí me encantaría que nosotros cuando estamos haciendo bytecoding nos mantuviésemos en este bucle, en este loop de programando, 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 programando. Pero la verdad es que tal vez este bucle es el 10% del tiempo, porque el otro 90 o tal vez 80% del tiempo el prompt no funciona. Entonces, bueno, ahí es donde nos preguntamos, bueno, no funcionó porque es un error mío o es un error del LLM. Entonces, bueno, cuando el error sea del LLM, ya sabemos lo que tenemos que hacer es simplificar, por lo general es simplificar el prompt y el proceso y el enfoque que le estoy dando. Y cuando el error se debe a que yo no supe cómo entregar la instrucción, entonces lo que necesitamos es revisar las tres cosas. Necesitamos revisar si el contexto que estoy entregando es insuficiente, irrelevante o está mal formateado, está mal presentado. Entonces, bueno, cuando ese sea el caso, corrijo el contexto y genero entonces un nuevo prompt. Y así sí, y así sigo. Esta es la mentalidad de un bytecode que no es diferente a la mentalidad de un programador también que pasa la mayor parte del tiempo en este bucle, corrigiendo. Sin embargo, en la medida en que nosotros entreguemos mejor contexto, un contexto con propósito bien diseñado, vamos a estar menos tiempo en esta parte y vamos a estar más tiempo en esta parte. Y por supuesto vamos a ser más efectivos, vamos a poder entregar o sacar las aplicaciones más rápido, gastando menos dinero. Continuamos avanzando, continuamos y seguimos avanzando. Entonces, bueno, el primer prompt es el más importante de todo nuestro proceso de programación. Yo a los que ya me han seguido desde la primera clase, lo he dicho. Si el primer prompt me, me lleva a un punto que estoy súper alejado de la visión del producto, que estoy a un 20% de lo que yo esperaba lograr, lo mejor es cerrar ese proyecto, desecharlo y comenzar uno de nuevo. ¿Por qué? Porque van a gastar un montón de energía, de tiempo, de crédito, tratando de corregir el error.
Por el contrario, si el primer prompt es bueno y me lleva a un 70-80% del resultado, entonces genial, ahí lo que voy a empezar a generar son prompts adicionales de refinamiento. Entonces, ¿cómo construyo ese primer prompt para obtener ese resultado? Le digo a Gemini, bueno, los que han estado saben que el modelo que me encanta, el que más me gusta, es Gemini para construir. Bueno, dejo que Gemini escriba ese PRD para ese primer prompt, lo escriba por mí o lo escribo yo mismo. Yo uso el mejorador de prompts que, por ejemplo, lo hemos visto con Vizero, con Bolt, tienen los mejoradores de prompts, lo mejore, agarro ese PRD de 10, 15 páginas o lo que sea y ya lo uso de una vez como primer prompt. ¿Qué debería hacer aquí para obtener el prompt que necesito? Esto me lleva a una siguiente pregunta, que es si yo delego el diseño o la creación del prompt completamente en Gemini, inclusive, que es el mejor que lo hace, o en Claude, que hoy lo vamos a hacer con Claude porque quiero que se lleven también otro modelo diferente. Si ustedes delegan 100% la construcción del PRD en ese modelo, lo más seguro es que les ocurra esto. Van a tener un montón de información innecesaria, van a terminar con un PRD, como por ejemplo los que yo les he compartido, que son PRD que tienen 7, 8 páginas. Allí hay un montón de información innecesaria o información irrelevante, como por ejemplo los lenguajes de programación o inclusive la extensión del PRD hace, lo que vimos ahorita, hace que se le olviden cosas y eso está bien documentado, que cuando entregamos un prompt que es muy largo, el modelo se va a acordar del principio del prompt, del final del prompt y lo que está en el medio, por lo general, se le olvida o comete errores. Entonces, entonces, definitivamente necesitamos empezar a mejorar ese primer prompt. A- Hasta ahorita, y esto es algo que también he estado esta última semana, desde la clase de la semana pasada para hoy, he estado revisando y viendo cómo puedo mejorar este proceso para mí, por supuesto, como Bytecode y también para ustedes. Hasta la semana pasada yo les había dicho esto y quiero que lo hagamos en vivo y directo para ver cuál es el resultado. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos crear un CRM sencillo, simple. Nosotros podríamos comenzar diciendo, escribe por mí un PRD para diseñar un CRM simple para registrar clientes, prospectos y negocios. La web app debe permitir registrar el Customer Journey desde que se registró una oportunidad hasta que se ganó el cliente, incluyendo autenticación de usuario y data persistente. ¿Ok? Autenticación de usuario es que yo pueda iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña y data persistente. Esto lo que significa es que tenga una base de datos para poder guardar. Yo me imagino que, por ejemplo, esto me lo imagino como construir mi propio CRM para mi agencia de diseño web, en lugar de usar HubSpot o que lo odio porque tiene 200.000 funciones que nunca uso. Entonces yo digo, bueno, voy a construir un CRM con Vibe Coding para mí, para usar dentro de mi agencia. Entonces, bueno, yo podría generar entonces una primera instrucción y con eso venirme a Claude, escribir, escribir. Y vamos a usar Opus 4.1, que es un modelo de razonamiento más avanzado, más profundo. Entonces, bueno, él empieza aquí a generar un montón de información. Empieza a generar aquí resumen ejecutivo, objetivos del producto. Vamos a poner esto un poquito más grande para que lo podamos leer bien. Ok. Ok, esto al principio, usuarios, stakeholders, requisitos. Ok, fíjense todo este montón de información y todavía falta.
Si yo me agarro y me copio, sí, sí, esto ya es un PRD de unas cuantas páginas. Vamos a esperar que termine. Ok, pero bueno, mientras él va construyéndolo, en otro momento yo les hubiese dicho, agarran este PRD, ya sea construido con Claude o con Gemini, lo exportan, lo pegan dentro de vSphere o Lovable y listo, empiezan a construir a partir de allí. Sin embargo, con lo que estamos aprendiendo hoy, esto tiene un montón de, por una parte, información irrelevante y por otra parte, información innecesaria. Por ejemplo, este resumen ejecutivo. Este documento define los requisitos para desarrollar una aplicación web. Esto es irrelevante para Lovable o para Bol o para cualquier modelo. Objetivo principal y objetivos específicos. Irrelevante. Alcance del producto, sistema de autenticación. Bueno, esto podría estar fuera del alcance inicial. Lo que no vamos a construir, información irrelevante. ¿Quiénes son los usuarios principales? Que es el gerente de ventas, ejecutivos de cuenta, información irrelevante, stakeholder irrelevante. Esto sí, porque tiene que ver ya con cómo funciona. Esto podría ser útil, esto sí. ¿Qué más hay por aquí? Ok. Customer Journey, esto quizás sea irrelevante. Luego por aquí fíjense cómo empieza a usar ya arquitectura técnica, empieza a hablar de lenguajes de programación. Si yo uso en vSphere, vSphere soporta React, pero si yo esto lo quiero construir, por ejemplo en Replit, Replit no soporta React. Entonces esto es información irrelevante, consumo crédito y estoy confundiendo a mi herramienta de bytecoding coding. El backend, lo mismo, bases de datos, infraestructura, Amazon AWS, Google Cloud. Esto es 100% irrelevante. Esto no debería ir. Y ya empieza inclusive a explicar cómo debería ser el modelo de la base de datos. Irrelevante. Fases de implementación. Irrelevante. Riesgos y mitigaciones. Bueno, más o menos como el 50 o 60% de este PRD es irrelevante, es innecesario y nos sirve para construir. Más bien va a confundir a nuestro modelo a nuestro modelo de IA. Entonces, bueno, esto no nos sirve. Entonces, esta técnica, simplemente escribir así la primera instrucción dentro del modelo para generar el PRD, ya es algo que a partir de hoy no vamos a volver a hacer nunca más porque vimos que el resultado no nos sirve. Podemos, por otra parte, usar un segundo enfoque y ese segundo enfoque es, y aquí empezamos a hacer algo que no habíamos visto en ninguna de las clases anteriores, que es personalizar el PRD para el tipo, para la plataforma de bytecoding que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, aquí le podríamos decir, lee la documentación disponible en docs.replit.com, porque aquí me estoy imaginando que voy a usar Replit, pero esto lo pueden sustituir ustedes por el modelo que ustedes vayan a usar. Si es Lovable, aquí simplemente, y yo más abajo les estoy poniendo las páginas de documentación de los cuatro modelos principales, Lovable, Bolt, Visiro y Repli. Entonces, bueno, le indicamos dónde debe ir a leer la información. Comprende cómo funciona la plataforma y crea un PRD para diseñar un CRM simple usando Replit. Entonces ya estoy diciéndole qué es lo que tiene que hacer, qué información necesito que comprenda, porque yo lo que quiero es que el PRD me lo dé ya de una vez personalizado para Replit. Este segundo párrafo es exactamente el mismo que tenía en la versión anterior y como ya yo me di cuenta, por ejemplo, que estaba mencionando lenguajes de programación, yo me adelanto y le digo, no incluyas en el PRD menciones a lenguajes de programación o frameworks específicos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a agarrar esta segunda instrucción inicial y vamos a abrir otra sesión de Cloud. Vamos a usar.
Opus 4.1, que por cierto lo acaban de liberar hoy. Y vamos a ver ahora cómo sale el PRD ya con la instrucción de que tiene que ir a estudiar a Replit. ¿Nos puedes compartir los PRD? Sí, claro que sí, Gustavo. ¿Cuál te estás refiriendo a estas instrucciones, cierto? Sí, déjame que voy. Perfecto. Te voy a copiar las dos, si ustedes quieren, para que hagan ustedes mismos la prueba. Versión A. Ok, ahí les va la versión A. Y ahora vamos a ir con la versión B. Pero la versión B la vamos a mejorar un poquito más. Deme un segundo. La vamos a mejorar con esto que está aquí abajo. Ya te la voy ya se la voy a compartir. Vamos a ver si ya nos generó. Ok, fíjense que em, ahí les compartí ya la segunda versión. ¿Recomiendas hacerlo específico para cada aplicación? Em, sí, a ver, ustedes, bueno, primero escogen cuál es el LLM que van a usar. Hoy estoy usando Opus. La semana pasada usé Gemini. Son los dos que más me gusta, sobre todo Gemini. Primero, escogen cuál es el modelo del modelo de IA que ustedes van a escoger para que les haga el prompt. Luego de eso, sí, la idea es que le digan a ese modelo, quiero que me generes un PRD, bueno, así como la instrucción que les acabo de compartir. Quiero quiero que te leas la documentación de este modelo particular, de esta app en particular, de la que ustedes vayan a usar para el proceso de byte coding. Preferiblemente le peguen de una vez la URL para que sepa con exactitud y precisión cuál es la documentación que debe leer para que luego entonces les construya el PRD. Eso es lo que yo haría. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que estoy haciendo ya ahorita a partir de esta semana que estoy incorporando estas mejoras en mi proceso de bytecoding. Entonces, bueno, pero haberte ahí respondido la pregunta, Gustavo. Entonces vamos a ver la segunda versión, vamos a ver cómo salió esta segunda versión del PRD. Fíjense que aquí, donde dice Fetch Replit Docs, quiere decir que se fue a la página de Replit y leyó la documentación. Justamente eso es lo que queríamos. Por ejemplo, aquí ya está hablando de cosas como Replit Auth, que es la parte de autenticación. Esto me está hablando de Replit, está hablando de SQL. Esa es el tipo de base de datos que usa Replit. Es decir, ya esto está personalizado para Replit. Esto es potente. Esto ya está, esto va a hacer que ahora este PRD que está aquí al lado, que sigue siendo largo, pero ahora está personalizado para el modelo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Por ejemplo, visión del producto. Bueno, objetivos principales todavía. Esto sigue siendo información irrelevante. Usuarios objetivos, equipos de 1 a 20 personas, emprendedores y startups, esto, pequeñas y medianas empresas. Esto es irrelevante porque yo estoy creando este CRM, además para mí, esto es irrelevante. Contexto y problema, problemática actual irrelevante, oportunidad irrelevante. ¿Qué está incluido? Alcance del producto. Esto sí es importante, lo que está incluido en este MVP. Gestión de contactos, registro, Customer Journey, fuera del alcance, no, irrelevante. Sistema de autenticación, requerimientos funcionales, esto sí es importante. Creación de contacto, esto es importante. ¿Qué datos debe llevar? Esto es importante.
Ok, aquí hay algunas cosas del Customer Journey que yo les dije. Esto es importante. Bueno, aquí hay un montón de información importante. Flujo de onboarding, algunos principios. Ok, mucho menos. Fíjense que hay mucha menos información irrelevante o innecesaria versus este otro PRD que tenía un montón de cosas, inclusive cosas de base de datos y de AWS, que Repli no trabaja con AWS ni nada de eso. Entonces, bueno, aquí sí había un montón de información, lenguaje de programación. Este que está aquí está mucho mejor. De hecho, fíjense que hay cosas ya personalizadas que dice integración con Replit, la parte de autenticación, base de datos, deployment. Esto me gusta. Ok, fases de implementación, 1 2 semanas. Esto es información irrelevante. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer bytecoding y esto lo voy a hacer en un fin de semana. Yo no me va a tardar semanas, me va a tardar ¿qué? 12 semanas en construir. No, no, no lo voy a hacer en 12 semanas. Entonces, esto es información relevante. Entonces, bueno, todavía hay información aquí irrelevante, conclusión. Entonces, bueno, nosotros aquí es donde venimos y está esta última línea que la vamos a incluir. Yo me la voy a copiar directo por temas de tiempo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Y esto lo podemos iterar 2 3 4 5 veces hasta que lleguemos a un PRD perfecto. Hoy estamos en vivo, por temas de tiempo, solo lo voy a hacer una iteración, una sola vez. Pero yo les garantizo que ustedes hacen esto 3 4 5 veces y les va a quedar un PRD súper chulo. Entonces, bueno, quiero que lo hagas más conciso y concreto, que elimines este pocotón de palabrería, conclusiones. Céntrate únicamente en las funcionalidades a desarrollar. Eso es lo que queremos. Elimina el resto. Y podemos aquí, elimina el resto, podemos inclusive ser concretos. Elimina el resto puede significar el resto. Aquí le podemos poner plan de implementación, es irrelevante. Conclusión, es irrelevante. Objetivos y todo lo demás que no sea una función clave del producto. ¡Pum! Generamos esa instrucción y a partir de ahora él va a reescribir. Va a reescribir entonces el PRD. Y lo que nos va a generar es un muy bonito PRD. Fíjense que eliminó los objetivos, lo que estaba al principio, ya directo. CRM simple, funcionalidades, autenticación de usuario, ok, registro con email y contraseña, credenciales, validación, la gestión de contactos, el pipeline. Esto es puras funcionalidades. Solamente el dashboard, cómo va a ser ese dashboard, notificaciones y alertas. Aquí no hay desperdicio. Este PRD, bueno, tal vez aquí hay un montón de reportes que no me interesa. Por eso que les digo que ya ustedes cuando estén haciendo esto para un proyecto en serio, ustedes, bueno, aquí ustedes lo van a leer y dicen, bueno, yo no necesito estos 5 reportes. Entonces pueden generar algunas iteraciones adicionales o por ejemplo aquí estoy viendo esto de que bueno, sí, esto puede ser interesante. No, yo diría que este PRD está 90%, 95% preciso y concreto. Entonces, bueno, este PRD es el que se van a copiar y se copian esto, van a venir a Replit porque decidimos que hoy íbamos entonces a trabajar con Replit. Quiero decir, de forma figurada, no vamos a trabajar hoy en diseño. La semana que viene sí vamos a trabajar en diseño y desarrollo. Lo vamos a trabajar con Lovable. Pero ya ese PRD, ustedes lo copian y aquí lo copiamos. Bueno, lo podemos copiar como Markdown. También lo podemos copiar de una vez. Agarramos y lo pegamos aquí y ¡pum! Le damos y a partir de ahí, bueno, le generamos la instrucción. Crea un CRM siguiendo el PRD.
adjunto, pum, está el chat. Eso es, ese es el primer shot, el primer disparo. ¿Ok? Entonces, bueno, con este pequeño flujo de trabajo, framework, vamos a garantizar entonces que ese primer PRD sea bueno. Y como les acabo de comentar, hagan varias iteraciones hasta que ustedes lleguen al punto donde se sienten cómodos. Para hacer esas iteraciones, indudablemente tienen que leer, comprender y ya vamos a ver cómo vamos a usar este otro LLM para que nos ayude. Pues aquí hay cosas que puede ser que yo no comprenda cuando esté haciendo un CRM que nunca me las había planteado. Ya vamos a ver cómo resolver eso. Entonces, bueno, seguimos entonces avanzando y esta que es la tercera parte de lo que vamos a ver hoy y la última parte donde ya vamos a unir todo lo que hasta ahorita hemos conversado en simplemente, imagínense esto como un conjunto, como un checklist, como unas buenas prácticas para unir lo que ya hemos visto en el proceso de vibe coding que ustedes van a usar. Entonces, bueno, estas 7 prácticas que vamos a ver en los próximos 10 15 minutos es la primera, usar la IA como su CTO. CTO es Chief Technical Officer, es este cargo técnico que es el jefe de todos los desarrolladores, de todos los ingenieros, de todos los programadores profesionales en una empresa. ¿Cómo vamos a usarlo nosotros antes de generar el PRD? Nos vamos a ir un paso más arriba en un par de minutos. ¿Cómo vamos a escoger la herramienta correcta? En este caso, bueno, esto lo vamos a programar en Replit o deberíamos programarlo en vZero o en Lava, porque esa es una pregunta que siempre me hacen, pero también vamos a ver cuáles son las otras herramientas que vamos a necesitar. Luego, el tercer hack va a ser, entonces, bueno, crear control de versiones, cómo vamos a corregir e iterar y corregir errores, lo que llamamos debugging, que lo hemos visto en algunas clases anteriores, pero hoy les traigo un tip súper potente. Refactorizar, que no lo hemos visto nunca hasta ahorita, leer la documentación y por último, lo que es la experimentación continua. Entonces, bueno, vamos a entrar en el punto número 1, que es usar la IA como nuestro CTO. ¿Qué significa esto? Ok, puede ser que ustedes cuando se vengan, ustedes dicen, bueno, ok, yo quiero construir un CRM o quiero diseñar una página web o quiero construir un temporizador o quiero construir un pequeño gestor de proyectos. Imagínense como un Trello, pero chiquitico, únicamente, o chiquitico no quiero decir muy simple, o quiero construir un Slack interno para la compañía, porque estamos pagando un montón en Slack y entonces quiero que construyamos una web app, una aplicación interna dentro de mi empresa, somos 50 personas, donde podamos entonces comunicarnos y lo voy a hacer con Vibe Coding. Esos son todos proyectos que se pueden hacer perfectamente con Vibe Coding. Entonces, pero imagínense que ustedes no están claros de cómo deberían hacer esta primera instrucción para generar este primer PRD. Entonces, ustedes lo que hacen es vamos a generar una ventana nueva. Ustedes tienen al CTO más potente del mundo aquí frente a ustedes. Y como esto es razonamiento, yo aquí les digo, bueno, si tienen la versión paga, por ejemplo, usen Opus, si están usando Claude, si están usando Google, usen Gemini 2.5 Pro, o si tienen una versión de ChatGPT, usen la O3. Entonces, aquí ustedes se van a venir y van a empezar a generar una conversación. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que venimos trabajando del CRM. Ustedes pueden arrancar con... Y la idea es generar una conversación previa a todo el proceso de byte coding. Quiero programar con byte coding un CRM para mi agencia
de diseño web. Yo tengo una agencia de diseño web. Entonces, yo de verdad quiero construir un CRM porque odio Haspot y me parece súper complicado para el volumen y lo que yo necesito para mi agencia de diseño web. Odio Haspot porque es demasiado complejo y tiene muchas funciones que nunca uso. Quiero un CRM minimalista, práctico y fácil de administrar. Quiero que me ayude, porque la idea es que ustedes piensen en este CTO como un thinking partner, como una persona en la cual ustedes van a generar una conversación. Quiero que me ayude a definir qué funciones incluir, cuáles no y qué es importante a considerar antes de programar. Entonces, imagínense que ustedes comienzan esta conversación. Esta conversación puede durar desde 15 minutos o 30 minutos hasta algunas horas. Toda esta información, primero les va a ustedes ayudar a ganar un montón de claridad acerca del proyecto. Puede ser que haya partes de lo que ustedes quieren programar que no habían contemplado, que les gustaría incorporar, o puede ser cosas que habían pensado que eran útiles, que realmente no las necesitan. Entonces, con esta conversación, que hoy lo voy a hacer súper cortito por temas de tiempo, ustedes, bueno, aquí ella les genera una respuesta, funciones esenciales, ok, me gusta esto, gestión de contactos simplificada, pipeline, perfecto, gestión de proyectos básica, funciones que no necesita, perfecto, no necesito nada de integración con 50 herramientas, pero vamos a suponer que de repente sí necesito el scoring leads porque me gusta. Yo le puedo aquí decir, bueno, sí necesito el scoring leads. Ok, consideraciones críticas, no necesito nada de esto, porque esto ya vimos que se lo vamos a dejar directamente al modelo de IA de bytecoding que vayamos a usar. Seguridad, bueno, aquí hay un montón de información valiosa. Aquí hay una pregunta. ¿Puedes compartir el prompt? Sí, sí, claro que sí, Luis. Discúlpame, discúlpame que no se los compartí. Y aquí yo estoy usando un CRM como ejemplo. Ya saben que ustedes lo van a personalizar para cualquier tipo de producto que ustedes quieran construir. Ok, entonces bueno, aquí nos dejó un montón de información adicional y nos deja al final una pregunta. ¿Cuántos usuarios simultáneos usarán el CRM? ¿Necesita facturación integrada? ¿Trabaja solo con clientes directos? ¿Qué integraciones te gustaría? Gmail. Bueno, a mí de repente me gustaría integrarlo con LinkedIn porque yo consigo muchos leads y esto es real, todos mis leads vienen de LinkedIn, de repente me gustaría em, agarrar un lead, un prospecto de LinkedIn y darle un botón y llevarlo directamente al CRM. Entonces, ustedes pueden decir eso. Me gustaría integrarlo con LinkedIn para con un solo clic llevarme un contacto y registrarlo en el CRM como un prospecto. Eso lo tengo que hacer manualmente. Yo agarro y copio cada uno de los datos del contacto y me los llevo para mi CRM. Entonces, aquí le estamos diciendo que queremos eso. Entonces, imagínense, ajá, ya les voy a comentar, ok, perfecto. Está proponiendo una integración con Chrome. Nosotros con Vibe Coding podemos hacer, ¿cómo se llama? Podemos hacer extensiones también para usar en Chrome. Ok, algunos datos que pueden extraer, perfecto. Entonces, bueno,
aquí hay un montón de información. Imagínense que ustedes agarran este chat y duran un par de horas conversando y le dicen, sí, quiero esto, no quiero aquello, elimina esto, elimina lo otro, y generan esa conversación. E inclusive le dicen, le pueden decir, bueno, ¿qué no hemos contemplado o qué no he contemplado hasta ahorita? Hazme preguntas aclaratorias y pueden escribir también eso. Al final, el modelo de IA va a terminar con una comprensión profunda acerca del CRM y ustedes también van a tener un montón de claridad acerca del CRM. Entonces, imagínense que la última parte de esa conversación es que ustedes se vienen para acá y en lugar de hacer lo que hicimos antes, que fue copiar y pegar esto sin que Claude tuviera ningún tipo de contexto, imagínense todo el contexto que ahora Claude tiene, porque tenemos 2 horas o 2 días conversando, imagínense todo el contexto que tiene y nosotros agarramos con todo ese contexto, volvemos a agarrar nuestro prompt y lo pegamos aquí. Ahora le estamos diciendo que con todo, y aquí, bueno, aquí le puedo agregar unas líneas adicionales, le puedo decir, ok, con todo lo que ya hemos conversado y lo que ya decidimos que iba a llevar, lee la documentación disponible en Replit, porque lo voy a construir el CRM en Replit, lee la documentación, todo lo demás que ya vimos, y simplemente le doy Enter. ¿Qué va a generar? Va a generar, primero, el modelo, en este caso Claude, tiene un montón de contexto. Va a ir y va a conocer a Replit. ¿Cuál va a ser el resultado que va a generarnos con el PRD? Un PRD espectacular, súper bueno, que cuando nosotros lo peguemos dentro de Replit, que es el caso de ejemplo que estamos usando hoy, va a generarnos seguramente un primer producto muy, muy bueno. Entonces, bueno, ese es la primera o el primer tip el primer hack de los 7 que les voy a mostrar, que necesito mostrar en los siguientes 17 minutos para que cumplamos lo de los 90 minutos. Entonces, bueno, eso significa usar el CTO, usar el modelo de IA como CTO. Luego, la segunda parte, que es otra pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿cuál herramienta debería escoger para mi proceso de vibe coding? Si bien en teoría ustedes pueden construir un CRM con Lovable, con Bolt, con V0 y con Replit, yo les diría, si bien cualquiera puede hacerlo, cualquiera de las 4 puede hacerlo, yo les diría, no, ese es un proyecto para hacerlo o en V0 o en Replit, preferiblemente en Replit. ¿Por qué? Porque los diferentes programas o las diferentes plataformas de vibe coding tienen más o menos funciones. Y para este tipo de programas, por ejemplo, un CRM que incluye base de datos, que incluye autenticación, que incluye data persistente, el mejor preparado de los 4 es Replit. El que tiene una infraestructura más sólida detrás es Replit. Y a continuación viene V0. Y muy, muy lejos vienen Lovable y Bolt. Entonces, para que ustedes puedan saber cuál es el programa que necesitan, esto lo han visto ya porque lo he mencionado un par de veces en las clases anteriores, conocer el modelo de 3 capas. Este modelo de 3 capas es el modelo de 3 capas de infraestructura de cómo funcionan los programas en Internet, cómo funcionan las aplicaciones, cómo funcionan los sitios web. Cada vez que ustedes están navegando en una página web, ustedes están en esta primera capa, que es la capa de presentación. Una página web, la información que ustedes están leyendo, esto que estamos viendo ahorita, esto es la capa front-end, que es la capa de presentación o también conocido como cliente. Si ustedes van a programar una página sencillita o una página compleja, 20 páginas, 30 páginas, pero es simplemente contenido y no hay autenticación y no hay, por ejemplo, la página de mi agencia, que solamente tiene portafolio, bueno, de repente esa no. Una página que solo sea una página de marketing, eso requeriría únicamente esta primera capa, el front-end. ¿Por qué? Porque no hay servidor y no hay bases de datos. Pero si yo ahora quiero que ese sitio web tenga
un portafolio de productos donde yo pueda almacenar en una base de datos los proyectos de mis clientes, entonces ya necesito incorporar la base de datos. Y esa base de datos va a requerir un procesamiento. Entonces necesito un servidor. Este modelo, por ejemplo, en el caso de Replit, este modelo de tres capas está incluido ya de forma nativa dentro de Replit y parcialmente dentro de vCero, pero Vault y Laravel no lo tienen. Entonces, ustedes necesitan saber la aplicación que van a construir, qué va a requerir. ¿Es solo esta parte o incluye también esto y esto? Porque según esa decisión, ustedes van a escoger uno u otro modelo. ¿Saben qué es súper, súper chimbo? Que decidan construir el CRM que va a requerir estas tres capas, decidan construirlo dentro de Lovable, que es súper limitado en estos dos componentes, y entonces al final sí van a terminar con algo, porque por supuesto que van a poder integrar un servidor y van a poder integrar una base de datos, pero les va a consumir un montón de tiempo, no es una infraestructura óptima para construir un CRM y van a gastar un montón de dinero. Esa es otra de las cosas por las cuales terminan gastando más dinero porque escogen la plataforma incorrecta para el producto que ustedes quieren construir. Paula, me estás preguntando un e-commerce. Ok, un e-commerce que es un producto bastante complejo. Van a requerir, por supuesto, un e-commerce tiene productos, los productos hay que almacenarlos y los productos tienen fotos, generalmente múltiples fotos y tiene características ahí hay precio. Entonces, ahí hay ya de una base de datos. Entonces, si hay base de datos, empiezo a pensar de una vez en Replit como mi opción ideal. Pero también hay una parte de autenticación, nombre de usuario y contraseña para ingresar dentro de la cuenta. Hay carrito de compras. Todo eso implica lógica, implica unos servidores detrás haciendo procesos. Entonces, está incluido también esta parte. Entonces ya ahí un e-commerce de una te digo, Paula, que mínimo Replit. O si es un e-commerce pequeño, Replit. Pero si es un e-commerce que ya tú te lo estás imaginando que pueda escalar y que pueda crecer, entonces ya estaríamos hablando de algo como Cursor o, sí, como Cursor, AMP, esas otras aplicaciones. Creo que dentro de unas 4 clases vamos a empezar a ver ya con Cursor algunas aplicaciones. Entonces, un e-commerce sería más yéndonos hacia ese tipo de herramientas que son más robustas. Sin embargo, esas herramientas las podríamos conectar, por ejemplo, con un Replit. Podríamos estar haciendo toda la interfaz, el front-end. Y eso es algo interesante que no lo hemos visto hasta ahorita. El front-end podría estar en Replit o podría estar en vZero, pero la parte de la lógica y la base de datos podría estar en Cursor, por ejemplo. Eso es algo, y cómo se conecta a través de GitHub. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo avanzado, no quiero meterme allá, pero es algo que lo podrías hacer de esa forma, Paula. Sí, 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 David, 100%. 100%. Y aquí es importante, al final, yo siempre hablo de estos 4 modelos porque son los 4 más famosos, más populares en este momento, pero de verdad hay decenas de modelos. Al final, cada uno de ellos se va a terminar quedando en un nicho. Seguramente el nicho de Lovable va a ser prototipos, va a ser sitios web, va a ser cosas donde lo que yo quiero es un primer diseño rápido y bonito a la primera, pero no va a ser algo donde yo voy a construir una aplicación completa con un montón de lógica y base de datos detrás. De hecho, la parte de seguridad es súper débil, en Lovable es súper débil. Entonces, ese no va a ser el nicho, ese no va a ser el mercado de Lovable. Por otro lado, aplicaciones como Replit y vZero están yendo hacia la parte de infraestructura. Sobre todo, ¿por qué? Porque esas dos empresas, Replit tiene 9 años en el mercado y Viciro pertenece a Vercel, que tiene 9 años en el mercado. Tienen una infraestructura detrás súper sólida. Entonces, esas van a ir hacia aplicaciones más robustas. De repente no me va a dejar el diseño más bonito que me deja Lovable, pero puedo construir toda la parte de infraestructura detrás. ¿Ok? Entonces, al final vamos a ver eso. Al final vamos a ver
que cada una va a agarrar un nicho y se va a hacer fuerte en ese nicho. Repi, ¿qué lenguaje de programación utiliza para generar la aplicación? Yo sé que usa un montón, no me lo sé de memoria, pero podemos, por ejemplo, y esto es una cosa que lo pueden aplicar al final aquí detrás, este, siempre le pueden preguntar, quiero construir un e-commerce. ¿Qué lenguajes de programación usas que me recomiendes? Tan fácil como esto, tan fácil que exploremos, así como la semana pasada vimos que podíamos explorar los tipos de diseño, también podemos explorar cuáles son los tipos de lenguaje que usa la plataforma. Ok, perfecto. Usa full stack JavaScript, usando React para el front-end Express.js, que es un framework. Ok. Aquí empieza y aquí me va a dar un plan, pero yo puedo seguir chateando con el modelo y entonces al final puedo ver cuáles son los lenguajes que usa y esto lo puedo hacer con los cuatro. Entonces, bueno, de esa forma, Luis, puedes profundizar generando una conversación con el mismo modelo donde tú quieras usar. Ok, entonces, bueno, ese es el modelo. ¿Cuál es la otra plataforma que mencionas junto a Replit? Ok, perfecto. Sí, sí, perdón que no. V0, esta la hemos visto, te la dejo, te la dejo aquí. Esta la hemos visto en las sesiones anteriores. Y déjenme dejarles también Replit en el chat. Ahí están los enlaces. Y bueno, y Bolt y aquí tenemos Bolt y Lovable, que bueno, Lovable sí la conocemos todos. Ok, entonces bueno, ok, entonces bueno, seguimos avanzando. Entonces, eso sería el modelo de tres capas. Entonces, ya teniendo este conocimiento, teniendo esta información, el siguiente paso es meternos en aguas profundas y es definir es el conjunto de aplicaciones que vamos a necesitar. Hasta ahorita, lo que hemos estado viendo en todas las clases anteriores, bueno, algunas excepciones, lo que hemos estado viendo es esta capa que está aquí, la capa llamada Front-End, que es lo que nos permite diseñar una landing page, diseñar un sitio web o lo que podemos hacer, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos viendo el Pomodoro. Este, con el front-end ya tenemos estas aplicaciones. Podemos hacerlo con Visiro, podemos hacerlo con Lovable, Ball, Replit, Cursor y hay un montón más. Pero si, por ejemplo, en el caso que estamos discutiendo hoy, lo que queremos es construir un CRM, necesitamos, como ya acabamos de ver, necesitamos no nada más el front-end, necesitamos lógica, servidor y necesitamos base de datos. Entonces, bueno, aquí se empieza a poner complicada la cosa porque necesitamos incorporar más herramientas. Vamos a empezar y vamos a recorrer todo este stack de vibe coding que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. No tienen que aprender todo esto de un día para otro, sino a medida que vayan desarrollando aplicaciones, van a ir incorporando ciertas aplicaciones. En la parte de ideación, ya vimos hoy cómo podemos convertir a Claude, que fue el ejemplo de hoy, o como hemos visto en las clases pasadas, Gemini, cómo podemos convertirlo en nuestro partner, nuestro CTO, y entonces empezar a idear hasta a idear esa aplicación que queremos construir. Ese siempre va a ser el primer paso. Luego de que tengamos entonces con cualquiera de las dos herramientas y ahí la recomendación es, o si usan ChatGPT, bueno, usen ChatGPT, escojan la versión O3. Siempre la recomendación es que ese proceso de ideación lo hagan con un modelo de razonamiento avanzado. Luego de allí puede ser, esto puede o puede no ser obligatorio, que ustedes pasen por la parte de diseño, si es una aplicación ya de repente seria, donde es un proyecto que ustedes le quieren meter tiempo, puede ser que hagan la parte de diseño en Figma o Magic Pattern o Magic Path, que son dos aplicaciones nuevas
para hacer esa parte gráfica que es como equivalente a Figma, pero estos ya están haciendo de una vez la parte de que tú puedes generar esa parte gráfica con prompts y también con diseño, pero también con prompts, que sería lo que es Figma Maker, pero estos son mucho, mucho mejores. Podríamos entonces necesitar esta parte de diseño antes de entrar aquí. O, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, que pasamos directamente desde aquí, desde nuestra conversación y generación de PRD, pasamos al front-end. Pero como queremos construir, según el ejemplo de hoy, un CRM, los CRM necesitan guardar los datos de los prospectos, de los que ya son clientes, etcétera. Entonces, estamos hablando de datos persistentes, estamos hablando de una base de datos. Las dos recomendaciones de bases de datos que tienen planes gratuitos para empezar a probar son Neon y Supabase. Entonces, bueno, cualquiera de esas dos, aquí tengo un error, Supabase, cualquiera de esas dos las podemos conectar con, en este caso, si estamos trabajando con Replic, podemos conectar Replic con Supabase o con Neon. Pero también, adicional, vamos a necesitar lo que es el control de versión. El control de versión que vamos a explicarlo de una vez. El control de versión es, por ejemplo, cuando usted se viene, no tengo abierto, vamos a abrir un proyecto, uno de mis proyectos de V0, por ejemplo, lo podemos abrir por aquí. Ok, vamos a suponer proyecto cualquiera. Ok, el control de versiones significa venir, esto lo tienen ya los cuatro, esto lo tienen los cuatro aplicaciones que hemos estado trabajando hoy, tienen este gatito, este icono aquí arriba, siempre lo tienen en la parte superior, que significa conectar a GitHub. ¿Ok? Cuando ustedes conectan a GitHub, lo que están haciendo es control de versiones. Eso significa que están creando respaldos del código, lo están creando dentro de la plataforma GitHub para que si el modelo de LLM comete un error, o borra la base de datos, como me ocurrió a mí la semana pasada con mi temporizador Pomodoro, entonces eso esté respaldado. De hecho, yo no lo tenía conectado en ese momento con GitHub y por eso me borró la base de datos y yo no pude recuperarla. Si, por ejemplo, ustedes necesitan, por ejemplo, en caso del formulario, no necesitaría la parte de email, el formulario no del CRM, pero si es un sitio web, de repente sí necesitarían conectar un formulario. Entonces, ahí la aplicación que yo les recomiendo que usen es Resend. En el caso de que necesiten autenticación, si es un CRM, van a necesitar autenticación, ingresar con un nombre de usuario y una contraseña. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que yo les recomiendo? Clerk.dev es la mejor de todas, pero si trabajan, por ejemplo, con Replit, Replit ya tiene una autenticación integrada. No es muy robusta, pero para aplicaciones sencillas puede funcionar perfectamente bien. Y también tienen Firebase autenticación. Y para el deployment, que el deployment no es más que desplegar, que publicar el CRM o el sitio web en Internet, si trabajan con Visiro, está ya Vercel. Si trabajan con Replit, él tiene su propio deployment. Y si, por ejemplo, trabajan con Bolt o Lovable, entonces van a usar Netlify. Aquí también con Replic pueden, y con Vercel también pueden conectarlo con Netlify si ustedes quisieran. Entonces, bueno, este es el stack de Vibe Coding que en la medida en que ustedes empiecen a incorporar funciones más avanzadas o quieran hacer productos más complejos, van a necesitar incorporar funciones, programas adicionales. En las siguientes clases vamos a ir viendo cosas nuevas, vamos a ir metiendo programas adicionales, etcétera. Entonces, aquí no se preocupe que no tienen que aprenderlo hoy, lo vamos a ir aprendiendo en las siguientes sesiones. Ok, voy a acelerar esto para los últimos minutos. Bueno, ya el control de versiones lo vimos. La parte, otro tip, otro hack que ustedes pueden hacer en la parte de debugging, esto lo aprendí esta última semana, se los voy a dejar en el chat para que lo copien. Este es un buen tip que, por ejemplo, explicar el proceso. Yo les había dicho hace unos minutos que ustedes pueden agarrar un screenshot del error y pegarlo dentro del chat. Eso funciona para la mayoría de los errores, pero cuando el problema es complejo, por lo menos la semana pasada,
que no pude conectar en la sesión la base de datos, ustedes pueden generar este mismo prompt idéntico. Realiza un análisis de la causa raíz del error anterior, el que les acaba de aparecer. Crea una hipótesis, valídala o crea hipótesis, valídalas basándote en hechos, código base actual y documentación oficial. Y repite el proceso hasta encontrar la causa raíz. No des nada por sentado ni hagas suposiciones, verifica y valida las hipótesis. Lo que estamos aquí diciéndole, obligándole a que ejecute un chequeo exhaustivo y profundo de todo el código, de toda la base de datos, para que consiga cuál es el error. Inclusive le estamos diciendo, ve y revisa la documentación. Si estamos trabajando con Replit, va a revisar la documentación de Replit. O si está trabajando el problema con una base de datos de Supabase, va a ir a Supabase a leer la base de datos. Entonces, este prompt en particular va a ser súper útil para que puedan corregir ese tipo de errores que pareciera que es imposible corregir. Este otro dato que es refactorizar. Refactorizar es algo que hacen los programadores con mucha frecuencia, que es agarrar el código y revisarlo por completo de principio a fin para encontrar partes del código que se quedaron, que ya no sirven, que pueden ser o que de repente hay duplicado, que pueden ser mejorados, optimizados. Entonces, bueno, ustedes de tanto en tanto le pueden decir, esto lo van a hacer después que lleven seguramente varias horas o varios días, o sobre todo después de algún error, también le pueden dar refactorizar. Ejecuta una refactorización del código con el objetivo de hacerlo más simple, eficiente y elegante. Les voy a dejar también, ok, este prompt es para depurar. Este prompt, el anterior, Gustavo, este prompt es, sí, para depurar cuando ustedes tengan un error persistente que no lo corrige, que no hay forma, llevan 45 minutos dándole y dándole y dándole y no consigue cómo hacer que el modelo de IA corrija el error, entonces usa este prompt donde él va a gastar más tiempo, pero va a hacer un chequeo exhaustivo. Y este nuevo que les estoy pasando aquí es el de refactorizar. Fíjense que yo lo hice ayer y me generó yo con V0, con una de las aplicaciones ahí que tenía problemas, ingresé este prompt, el que refactoriza todo el código, y me dijo, sí, definitivamente hay varias partes del código que pueden ser refactorizadas y mejoradas. Voy a revisar. Y fíjese, simplificación del código principal, eliminé, simplifiqué, mejoré, optimizó la base de datos, mejoró aquí unos componentes de transición, no sé qué significa esto, y eliminó cosas, código duplicado, validaciones excesivas, lógica compleja. Entonces, esto de refactorización es un super hack que úsenlo siempre, sobre todo cuando lleven mucho tiempo programando, les va a ayudar a mantener un código limpio. Y como última parte, entonces, lean ustedes la documentación, así como le pusimos antes al principio al modelo que leyera la documentación. También yo los invito a que ustedes lo hagan. Por ejemplo, en estos días alguien me comentó en un post de LinkedIn que estaba trancado en la parte estaba haciendo una aplicación en Lovable y estaba trancado en la parte del prompt. Ustedes pueden venirse aquí a la documentación y revisar. Vamos a ver si era Stripe. Aquí está. Integración con Stripe. Perfecto. Aquí está la explicación en la documentación de cómo hacer la integración con Stripe. Entonces hay veces que no es suficiente con que ustedes le digan a Lovable, quiero que integres esto con Stripe. Hay veces que puede cometer errores o que no lo puede hacer, no lo hace completo la integración. Entonces, las cuatro plataformas tienen una documentación muy extensa que bien vale la pena que ustedes lean porque esto les va a ayudar a que cada vez sus procesos de vibe coding sean más robustos y por supuesto el
programen más rápido, las aplicaciones salgan mejores, etcétera. Ok, esto es lo que les tenía para hoy. Este es todo el contenido que les quería entregar con el objetivo de que mejoremos el proceso de vibe coding y cada vez sea más robusto. Preguntas, respuestas. Excelente. Si Replit genera una base de datos Postgre, es posible conectarse a ella de manera independiente para administrarla. Sí, Luis, lo he hecho, lo he hecho. Tú le, tú le dices que te genere tu consola de administración y entonces va a generar, por ejemplo, imagínate que el dominio sea cualquier cosa.com /admin y entonces te va a generar tu programa. La idea es que programes eso usando variables, programes un nombre de usuario. En algún momento vamos a tocar esa parte de seguridad, no vamos a entrar hoy, pero sí que puedas generar lo que son las variables, el nombre de usuario y contraseña y entonces puedas entrar a una consola de administración de la base de datos donde no tengas que entrar a la aplicación y hacer cosas independientes. ¿Es posible usar Supabase con casi todas las apps o recomiendas otra? Gustavo, a mí Supabase y Neon funcionan súper bien. Yo las he estado probando las dos. Creo, creo que me está gustando un poquito más Neon. Neon súper intuitiva. En estos días vi que subieron la cantidad de, no los megas de almacenamiento, pero sí la cantidad en el plan gratuito, la cantidad de procesamiento para ver, sí, esto aquí, 190 horas de cómputo. Esto fue lo que subieron, creo que estaba en 150, es decir, le puedes pedir más procesamiento a la base de datos y cuesta $0. Pero las dos funcionan bien, las dos, Neon y Supabase. Neon ya viene de hecho integrada, es la que viene integrada con Replit, que cuando tú le pides una base de datos, él de una vez te lo integra con Neon, así que es súper fácil. Entonces también va a depender de la aplicación que ustedes quieran, mientras que Bolt y Lavable trabajan como la integración directa es con Supabase. ¿Ok? ¿Cómo maneja Replit el escalamiento de una aplicación? Es decir, ¿qué pasa cuando sube la cantidad de usuarios y exigencias? Em, Puede ser que en algún momento tú arrancas con Replit, Luis, arrancas con Replit, pero llega un momento donde la aplicación tú necesitas que crezca la complejidad, que crezca la lógica detrás, que crezca la base de datos. Puede ser que en algún momento te quedes corto con Replit. Entonces, en ese momento lo que tú haces, uno de los posibles vías es conectar, bueno, ya vas a tener Replit conectado con GitHub y entonces integres, por ejemplo, Cloud Code o integres Cursor y entonces empiezas a programar más y echar más código y poner más robusta la aplicación usando ya Cursor. Usaste para la primera fase de la aplicación, usaste Replit, pero ya después eh, este procesamiento más avanzado, entonces posiblemente necesites una herramienta también más avanzada y entonces ahí ya no programas más dentro de Replit, sino que programas todo dentro de Cursor. Eso podría ser un camino. Sí.